Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Valentina Velasco, soy estudiante del Colegio Salud Norte del grado 1103 de la jornada de mañana. El libro de Gigante Enterrado fue escrito por Kazuo Ishiguro en el año 2014 y publicado por la editorial Anagram en Barcelona, España. Gana el Premio Nobel de Literatura en el año 2017. Kazuo Ishiguro, escritor británico, nació el 8 de noviembre de 1954 en Kanashi, Japón. Su familia se traslada a Inglaterra cuando tan solo él tenía 6 años, debido a una crisis económica y a una posguerra en Japón en ese entonces. Su padre era oceanógrafa, su madre ama de casa. Lorna MacDonald, quien era su esposa, y Naomi Ishiguro, su hijo. Posteriormente, se doctoró en escritura creativa por la Universidad de Ayrshire, Anglia, donde recibió una marcada influencia del novelismo Malcolm Bradbury, quien había fundado e impartido dichos cursos doctorales. En sus principios se da a conocer en los círculos literarios del Reino Unido a comienzos de la década de los 80, aunque previamente ya había conseguido que le publicaran algunos artículos y relatos en varias revistas literarias. Haber nacido en Japón y vivir en Inglaterra desde niño ha sido algo de gran trascendencia dentro de su carrera como escritor. Algo que fácilmente hubiera podido crecer en su país natal. Sus novelas se caracterizan especialmente por manejar una psicología de angustia y recuerdo del pasado en escasos personajes, y un hilo argumental débil, algo muy propio del modo oriental. Bueno, ahora en lo siguiente les expondré mi análisis sobre esta novela catalogada fantasía y ciencia ficción, la que trata sobre una pareja de ancianos quienes en su momento se sentían tristes al recordar que su único hijo los abandonó, buscando él su propio bienestar. Ambos deciden emprender un viaje para ir en busca de él. Tenían la incertidumbre de saber por qué no recordaban nada de él, ni qué solían hacer reiterativamente. Tenían recuerdos muy vagos. Luego, en su camino, encuentran a guerreros que ayudan a comprender un poco aquello que lo rodeaba, le robaba sus pensamientos. Después de llegar a la aldea más cercana, de donde provenían, deciden quedarse allí. Al día siguiente, aparece un guerrero que no deja visible su rostro y que a su vez produce pánico en toda esa aldea. Al pasar de los días, en su trayecto encuentran a un muchacho llamado Edwin, que se encuentra en apuros en una aldea cercana allí, por la suposición de que un ogro lo hirió en uno de sus brazos con sus dientes. Luego se halla una disputa entre dos aldeas, el cual era confusa para ambos ancianos, ya que no recordaban lo que pudo haber ocasionado aquellos conflictos en ese entonces. Beatriz, la anciana, padece una enfermedad en su sistema digestivo que pone en apuros a Axel, el anciano, en encontrar a un curandero llamado Jonas, quien podría curar toda decadencia física y deficiencia humana. Logra que Beatriz se mejore, aunque solo un poco, debido a que tenían apuros de seguir avanzando en su trayecto. En algún momento, Edwin, el joven, se reencuentra con su doncella, a quien no admira hace ya bastante tiempo. Le cuenta a ella la verdad sobre su mordedura en su brazo y le confiesa quien lo hirió fue un guerrero. Decide que Edwin debe ser quien acabe con la dragona Kerig, ya que se cree que sería el mejor de aquellos todos guerreros. Luego, ahora por otro lado, mencionaré la intención del escritor Kazuo Ishiguro con la novela El Gigante Enterrado.
Lo primero es darnos a conocer parte de su vida, tanto personal como familiar, y ver la literatura de forma ficticia. Lo segundo es conocer e interpretar su lado fantástico, dramático, cuando los personajes hacen su trayecto y que a medida de ellos se involucran diferentes hechos asombrosos. Y por último, nos hace ver las adversidades que presentamos en distintas situaciones, como la bondad y el cariño verdadero que se ve muy poco en la actualidad. Esta novela se visualiza en 3 partes, cada una de ellas contiene 5 capítulos. Esta novela al principio de cada capítulo presenta el respectivo indicativo en letras. El texto se encuentra en un alineamiento de derecha a izquierda, se encuentra en el presente libro, también una edición digital de Trivilush. Es traducido de inglés a español por Mauricio Van, debido a que el autor vive en Inglaterra, en donde allí tiene contexto esta novela con el autor. Para sustentar mi tesis utilizaré los siguientes elementos: temas, sistema de personajes, cronotopo, voces narrativas y uso del lenguaje. Primero, mencionaré los temas en relación a mi tesis, que son inquietud por su pasado, Edwin y la bestia, viaje y venganza. Los temas que sustentan mi tesis son viaje y venganza. Esto se evidencia claramente cuando Ax y Beatriz, mientras emprendían su viaje en busca de su hijo, se descubre la venganza que hace una mujer de alguna aldea a un guerrero, debido a que aquel les arrebata a sus padres en sus antepasados. Esto se evidencia en la página 173 de este libro. Por otro lado, hablaré del sistema de personajes de esta novela, quienes son Ax, un guerrero anciano quien está casado con Beatriz. Beatriz es la esposa de Ax, quien en reiterativas ocasiones demuestra el amor hacia su esposa. Edwin, un joven al que algunos guerreros creen afirmar que será el más grande de todos ellos. Krieg, la dragona causante del olvido, de la oscura memoria de los habitantes de este país. Edra, la amada de Edwin, a quien amaba desde ya hace mucho tiempo. Estefa era el guerrero más antiguo y viejo de todos. Resalta que su sabiduría era majestuosa. Él fue compañero de Axel en su infancia. Jonas fue la persona que se encargó de la salud de Beatriz cuando ella estuvo en decadencia, ya que él era una persona que podía dar ese conocimiento a las personas para que pues los pudiera curar y supieran su enfermedad. Está también otro de los guerreros que cabe resaltar es Wistan, quien tiene relación directa con Ax, Beatriz y Edwin, debido a quien es el que toma las riendas del trayecto y por supuesto brinda su sabiduría de guerrero para las diferentes situaciones que se les presentan. Bueno, ahora analizaremos el cronotopo, el cual está estructurado de la siguiente manera: tiempo más espacio es igual a un sentimiento. Bueno, esto evidencia en lo siguiente: ya que mis 2 temas que sustentan mi tesis son el viaje y la venganza, esto se desarrolla en los siguientes lugares. En una primavera, en una madriguera, se tenía la expectativa de aquello que podría pasar cuando Beatriz y Ax se reencontraran con su hijo. Esto hace referencia al viaje, igual aquello que voy a mencionar. En alguno de sus días hacen una parada en un granero, al que su entusiasmo era evidente debido a que su travesía era muy larga y la providencia que tenían era poca, y al llegar allí y ver abundancia en comida y en todo, se emociona. Ahora, en cuanto a la venganza,
Esto sucede en un mediodía en una aldea llamada La Fortaleza, donde es testigo del odio y rencor que aquella mujer le tenía a aquel guerrero por cosas del pasado. También se relaciona en un día en el bosque donde Edwin siente esa sed de venganza contra aquel guerrero que hirió su brazo. Bueno, ahora a continuación nombraré las voces narrativas que sustentan mi tesis, las cuales son primera persona del singular y tercera persona del singular. La primera persona del singular se ve claramente en la siguiente cita. Tullido como estoy, me dejaron donde estaba, página 82, que hace referencia a que él mismo participa en la narración. La tercera persona del singular se relaciona con el sujeto cuando el sujeto solo narra pero no participa en las acciones que allí se presentan. Esta es una cita textual que lo evidencia. Edwin al principio pensó que lo que veía era sudor, página 72. Bueno, ahora vamos a ver el uso del lenguaje, el cual está compuesto por 3 estructuras: diatopía, diastratía y diafasía. Como les mencioné, primero vamos a desarrollar la diastratía, que hace referencia al estrato social en que se desarrolla la novela. El estrato social es medio bajo, ya que esto se considera por el cómo manejar y expresar su lengua. Esta cita textual mencionada a continuación lo argumentará. Parecía enclenques y delgaduchos, página 124. Estas palabras apuntan a la manera a la cual da otro significado a la palabra, desviándola del significado original. También en el uso del lenguaje se encuentra si el tipo de palabras son informal o formal, cuando uno tiene un diálogo con otra persona. Entonces, la que se relaciona con mi tesis está en promedio de 70% informal y 30% formal. Este balance se hace tomado en cuenta en que en el texto Ax y Beatriz son los que más interactúan y la relación entre ellos es informal debido a que ambos ya se conocen y saben quién es. A continuación les mencionaré una cita. Entonces, princesa, no te preocupes, ambos estaremos bien. Página 224. Ya para último, concluimos que esta novela puede ser de buen agrado para mí, pero no de igual forma para aquellas otras personas. Tomaré el ejemplo de las personas que son metaleras, teos y metaleros, ya que ellos no creen en nada referente al amor, además tampoco les agrada nada sobre literatura fantasía que se evidencia pues en esta obra. Sin embargo, parece un modo anacrónico de advertirnos que el apocalipsis y la Edad Media corresponde al oscuro pasado, pero visto nuestro presente permanecen el futuro incierto que nos aguarda. Esto es lo que nos hace referencia a la novela. Por último, a mi pensar, me parece una novela extremadamente buena, ya que tomando de referencia lo anterior, es que nos lleva a imaginar, pero a la vez nos muestra aquella realidad que se vive en algunas partes del mundo, ya que cuando en Inglaterra se vivieron la posguerra antes de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se evidencia esa parte donde nos hacen referencia a eso. Por eso es que Ixaguro se va de allí y decide cómo contar eso que pasa a medida